Dejo todo listo y... ¿Qué pasa a esa abeja? Me cago en... Puta la abeja. ¿Qué le va a pasar? Vale. Bueno, pues vamos a ir comenzando. Si podéis desactivar el audio por ahora, mientras la charla. Luego ya sabéis que siempre hay un turno de preguntas, incluso, bueno, todos los debates y todo lo que pueda surgir después, siempre muy enriquecedor. Así que, bueno, vamos a empezar. Bueno, yo soy Antonio, soy cofundador de Iberozoa, de la asociación Iberozoa. Aquí está también Alberto, que es el coordinador del área de entomología, que es el que ha estado coordinando todas estas charlas. Y bueno, pues ya sabéis un poco de qué va todo esto. Nosotros nos dedicamos a la divulgación y a la conservación de la fauna ibérica. Y siempre damos importancia pues, a las aves, los mamíferos, incluso a los anfibios y reptiles, cada vez más, por suerte. Pero en esta época del año queremos recalcar la labor ecológica y económica también de los insectos y su relación con las plantas. Y por eso es por lo que llevamos a cabo esta campaña de polinizadores, que en verdad es simplemente un conjunto de iniciativas, entre ellas estas charlas, para darles la importancia que se merecen tanto a estos animales como a las personas que trabajan por su investigación. Uy, se me ha trabado. Por su investigación y por su conservación. Entonces, bueno, recordad que esta es solo la primera charla de unas 8 en total que va a haber este año, que tenéis en el mismo enlace los enlaces a las otras charlas, que son generalmente a las 6 de la tarde. En el Instagram tenéis el calendario. Y bueno, dicho esto, pues le voy a dar paso a Alberto, que va a presentar a Ignacio y bueno, espero que disfrutéis de la charla, porque tiene muy buena pinta y desde luego es la mejor forma de empezar, yo creo. Bueno, muchas gracias, Antonio, por esta introducción de la campaña, que de luego es una gozada ver cómo, en comparación con el año pasado, cada vez se va sumando más gente y va habiendo más iniciativas. Y efectivamente, pues voy a proceder a presentarte, Ignacio Bartomeus o Nacho, y ya después será todo tuyo para que nos hables en este caso de qué le sucede a las abejas silvestres. Bueno, la verdad es que es un placer inaugurar estas charlas con Nacho, porque se trata de un científico que lleva ya varios años dedicando su carrera científica en lo que respecta a entender cómo el cambio global afecta a la estructura y la composición de las comunidades de seres vivos y al funcionamiento de los ecosistemas, centrando esfuerzos particularmente en comunidades de plantas y polinizadores, que por ello queríamos contar con su presencia aquí. A pesar de que su formación inicial se desarrolló en la Universidad Autónoma de Barcelona con sobresalientes resultados, he de presuponer que hoy en día la mayoría de su trabajo nace y se enraiza en el Departamento de Ecología Integrativa de la Estación Biológica de Doñana, en Sevilla, un punto además estratégico, ¿no? Diríamos, para la conservación de la biodiversidad, que últimamente incluso ha estado dando mucho de qué hablar. Desde allí dirige un laboratorio formado por un equipo de especialistas y doctorandos cuyas líneas de investigación se entrelazan, se refuerzan entre sí para desarrollar todo tipo de proyectos e iniciativas interesantes. Y digo presuponer porque no hay duda de que su rango de pecoreo, ¿no? Ya que vamos a hablar de abejas, pues se extiende más allá de fronteras nacionales con una larga lista de colaboradores internacionales. Todo este tiempo y esfuerzo volcado en el mundo de los polinizadores lo ha ido materializando en numerosos artículos científicos, intervenciones en congresos, ponencias, ejercicios de consultoría, asesoramiento, incluso libros, como este que tengo por aquí, de las abejas silvestres de la península ibérica. En definitiva, bueno, el currículum está en internet para quien quiera meterse porque es una barbaridad, pero no obstante también nos encontramos ante un ponente que es bien consciente de que el conocimiento expresado en formato científico no suele calar tan profundo en una gran parte de la sociedad, por su lenguaje e interpretación, pues muchas veces bastante técnico, complejo, a lo que no estamos familiarizados, ¿no? Y por ello, siempre, al menos desde que hemos seguido su trabajo, hemos visto cómo iba complementando esa faceta científica con proyectos, con vídeos, con ilustraciones, talleres y todo tipo de otros formatos divulgativos, ¿no? De mayor acceso y de más fácil comprensión, que nos llegan mucho mejor, como por ejemplo la charla que a lo mejor vamos a presenciar a continuación. Así que nada, pues estamos encantados de tenerte aquí,
Nacho, desde la Asociación Iberozoa. Y dicho esto, pues the floor is yours, todo tuyo. Vamos a disfrutar de la presentación. Pues muchísimas gracias por la introducción. Espero estar a la altura. Pues yo el día de hoy quería contaros un poco, intentar responder a la pregunta que me hace la mayoría de gente cuando les digo que me dedico a estudiar las abejas. Y esta pregunta es así, pero me dicen, pero ¿qué les está pasando a las abejas? ¿No? Porque se ha oído hablar mucho en la prensa, se ha oído hablar incluso de titulares más o menos catastróficos, y todo el mundo es más o menos consciente de que tiene algún problema. Pero a la vez, todos estos titulares muchas veces son muy sensacionalistas y no profundizan en el tema. Entonces, pues esta es mi pequeña aportación a un poco ver la complejidad de este tema. Para empezar la charla, me gustaría empezar pidiéndoos un favor. Me gustaría empezar pidiéndoos que os imaginéis una planta, una flor que hayáis visto recientemente, la que os guste más, vuestra flor favorita. Como esto no es en directo, no puedo ver vuestras caras ahí asintiendo, pero imagino que la tenéis. Y vale. Y imagino que cada uno de vosotros habrá imaginado una flor diferente. Unos han imaginado una margarita, una rosa, un clavel, una flor de un cactus. Y en nuestro imaginario hay una diversidad increíble de formas de flores y de colores. Si hacemos el mismo ejercicio, y normalmente cuando hago alguna de estas charlas el público es incluso un poco más general, en este caso me imagino que ya algo sabéis de abejas, pero os imagino, ahora imaginaros una abeja, vuestra abeja favorita. ¿De qué abeja tendríamos en la cabeza? Lo más probable es que el 90%, me atrevería a decir el 99% de la gente, piensen en la abeja de la miel. La abeja de la miel es nuestra iconografía de lo que es una abeja. Y es cierto, es una de las especies de abejas, es una especie muy importante, sobre todo es importante económicamente porque nos da la miel, y eso pues es indiscutible que la hace súper interesante, y también porque tiene al menos esta fama de que puede picar, con lo cual pues también hay este miedo aprendido a veces de, uy, cuidado una abeja. Aunque, vaya, ya os digo que si no las molestáis, lo general es que intenten evitaros. Sin embargo, la abeja de la miel es solo una de las más de 20.000 especies de abejas que hay en el mundo. Y especialmente las abejas no es un grupo de estos que sea especialmente biodiverso en los trópicos o en zonas exóticas lejos de donde estamos, sino que es un grupo que es altamente diverso en zonas mediterráneas. Solo en la península ibérica hay más de 1.000 especies de abejas diferentes, y eso, hay abejas parásitas, hay abejas nocturnas, hay abejas metálicas, grandes, pequeñas, peludas, las hay con todo tipo de comportamientos. Y por contexto, a veces los números son un poco grandes, estamos hablando de que tanto a nivel mundial como en la península ibérica hay el doble de especies de abejas que de pájaros. Entonces, para que tengáis una idea de la biodiversidad con la que estamos tratando. ¿Qué hace a una abeja ser una abeja? Supongo que es más o menos, sabéis que es un insecto, tiene 6 patas, como todos los insectos, es un himenóptero. Junto con abejas, avispas y hormigas forman este grupo, esta familia de insectos. Y sobre todo, lo que las diferencia de las avispas, que son sus familiares más directos, es sobre todo que son vegetarianas durante toda su vida. Las abejas solo comen néctar y polen durante todo su desarrollo, mientras que las avispas suelen ser carnívoras y por lo tanto comen sobre todo otros insectos, pero también carroña o lo que puedan encontrar. Además, muchas abejas suelen ser peludas, y eso es importante, como veremos más adelante, para la polinización. También las abejas las vemos durante un periodo de tiempo relativamente corto, en primavera, que es cuando salen los adultos y son más fáciles de ver. Y el ciclo vital típico de una abeja es un ciclo vital de una especie solitaria. Como decía, en nuestra iconografía tenemos la abeja de la miel con grandes colonias, reinas, obreras, especialización de trabajos,
pero es más bien una excepción dentro del mundo de las abejas que la regla. La mayoría de especies son solitarias y tienen una vida donde el adulto, la hembra concretamente, provisiona el nido. La mayoría de especies hacen nidos bajo el suelo. Son pequeños agujeros bajo el suelo, puede haber en cualquier parte de nuestro jardín. La mayoría de veces pasan desapercibidos, pero vemos pequeños montículos a veces de arena excavada. Muchos de ellos serán de abejas. Y también pueden utilizar otro tipo de agujeros, como agujeros en la madera. Muchos de ellos ahora están de moda en estos nidos de abejas que se pueden colocar para atraer a unas de esas especies. Y básicamente durante la primavera, dentro de estos nidos, cada hembra acumula una bola de polen con un poquito de néctar, bien compactada, pone un huevo encima y lo sella. Durante todo el verano, este huevo eclosionará, la larva irá comiéndose toda esta provisión, se desarrollará una nueva abeja y se quedará esperando en invierno, una especie de hibernación que se llama diapausa, y esperará que venga el buen tiempo otra vez. De manera que todas las larvas, todo el estadio larvario de las abejas está muy protegido dentro del nido. A comparación de otros insectos que las larvas, como las mariposas, por ejemplo, podemos ver las orugas que tienen que buscarse la vida. Las abejas no, le dejan toda la comida preparadita, los tuppers hechos para toda la etapa de desarrollo. En primavera emergen los machos y las hembras. Me han dicho que ya a partir de las 6 de la tarde podré poner imágenes explícitas. Se aparean y a partir de entonces el macho ya no hará mucho más, ya desaparece de la ecuación y las hembras vuelven a empezar su ciclo de vida. Las abejas recientemente han recibido también mucha atención porque tienen cierta importancia en el ecosistema. Porque son importantes. Primero de todo, como he dicho antes, son una de las grandes responsables de la polinización de las plantas. Es decir, permiten que las plantas se reproduzcan, mueven polen desde una flor a otra y esto permite que fructifique. Y además es importante que haya tanta diversidad de abejas, porque como he dicho al principio, hay una diversidad de flores increíble. Y esto funciona un poco como esos juegos de niños donde tienes que poner la pieza cuadrada en el cuadrado, la rectangular en la rectangular. Cada tipo de flor tiene una morfología y está especializada a un tipo de polinizador que se adapta, se han coevolucionado juntos. Por lo tanto, no todas las especies de abejas pueden polinizar todas las especies de plantas. Tienen esta complementariedad y necesitamos mantener una biodiversidad rica para poder cumplir esta función. Aquí os he puesto alguna gráfica de algunos de los trabajos que he hecho, en este caso aquí en la zona de Doñana, donde vemos que claramente el fruit set, lo que se llamaría el cuajado de semillas o el éxito reproductivo de las plantas, incrementa a medida que incrementamos la riqueza de polinizadores. Y eso es a nivel de comunidad, lo cual pues está muy bien, es un patrón muy claro a nivel científico. Hay evidencia bastante clara de que hay esta relación entre la riqueza de polinizadores y la riqueza de plantas o su éxito reproductivo. Empiezo, además las abejas son importantes por otras razones que nos atañen quizá aún más de cerca. Sin embargo, antes de pasar a eso, quería destacar que para mí todas las especies son importantes en el sentido de que para mí la conservación de las especies no ha de ser utilitarista. Si además no son útiles, estupendo. Pero es importante para mí recalcar que solo el hecho de preservar la biodiversidad, de preservar esta belleza, esta cantidad de formas que han ido evolucionando, es importante en sí mismo. Pero vaya, dicho esto, las abejas molan que te cagas porque además polinizan los cultivos que nos comemos. Concretamente, las polinizan los cultivos que tienen más nutrientes y más vitaminas, como son las frutas y las hortalizas, que son los que más dependen de la polinización por insectos. Con lo cual, sin abejas, pues no voy a deciros que no podíamos comer, porque siempre, bueno, pues hay cultivos que no requieren de la polinización por insectos, como el arroz o el trigo, y además podríamos incluso intentar polinizar a mano muchos de estos cultivos,
pero naturalmente nos haría la vida mucho más difícil y lo seguro encarecería increíblemente los productos como frutas y hortalizas. Muy bien, entonces sabemos que las abejas hay muchas, que además son útiles, que tienen una función ecosistema muy importante. Imagino que en algún momento de los últimos 5 años habéis oído alguna noticia de salvemos a las abejas o la crisis de los polinizadores. Y os puedo contar un poco a nivel científico qué evidencias tenemos. Las causas son las que ya os suponéis. Somos muchas personas. Concretamente, incrementamos el número de personas de forma casi exponencial en el mundo. Y no es solo el número de personas que seamos, sino, a ver qué no pasa, sino lo que hacemos. Por ejemplo, tenemos una gran cantidad de actividades industriales que han producido un incremento en los niveles de dióxido de carbono, y esto ha elevado las temperaturas. Pues preparé esta presentación hace ya algunos años, ya creo que estamos casi llegando al grado respecto a las tendencias históricas. Con lo cual esto tiene repercusiones en muchos de esos animales, sobre todo en insectos, que son, no regulan su temperatura como nosotros, sino que depende mucho de la temperatura exterior, con lo cual a más calor, más rápido les va el metabolismo y cambiamos muchísimo más su fisiología. Y además somos muy buenos también transformando el paisaje. Somos muy buenos transformando grandes áreas de bosque muy diverso, con una biodiversidad muy alta de plantas, en un cultivo muy ordenado, muy limpio, con una sola especie de plantas. Y eso es una de las causas principales de la destrucción de hábitat. ¿Cómo está afectando esto a las abejas? ¿Qué evidencias tenemos? Primero hablaré un poquito de las tendencias de la abeja de la miel. No sé qué sensación tenéis vosotros, cuál es el estado de salud de la abeja de la miel, pero es algo complicado de entender, porque os voy a enseñar la siguiente gráfica. El número de colonias de abeja de la miel en Europa está incrementando. De hecho, estuvo durante bastante tiempo bastante estable, y desde los años 2000 ha ido incrementando de forma sustancial, con lo cual nunca antes en la historia de la humanidad había habido tanta abeja de la miel como la hay ahora. Y entonces algunos preguntaréis, bueno, ¿y toda esta alarma de que las abejas están en peligro? Es complejo porque también las abejas de la miel están teniendo mortalidades más altas que nunca, más enfermedades, más patógenos y más problemas de alimentación. Está habiendo más mortalidad de las colonias de las abejas que llevan los apicultores, y esto, si conocéis apicultores os lo dirán, que ha incrementado mucho la pérdida de colonias. Sin embargo, como es una especie manejada por el hombre, pues somos capaces de hacerla reproducir más rápido de lo que los perdemos, con lo cual no es una especie ni que esté en peligro de extinción, ni que tengamos que preocuparnos desde el punto de vista de conservación. De hecho, es una especie que hemos de preocuparnos igual que nos preocupamos de otras especies ganaderas. Pues hay que vigilar su salud, hay que entender cómo podemos mejorar su salud y su calidad, pero no es de conservación. Por lo tanto, hay una frase que me gusta bastante, que dice que intentar conservar la biodiversidad de abejas poniendo más colonias sería como intentar mejorar la biodiversidad de pájaros poniendo más granjas de gallinas. Pues un poco el símil es este. ¿Qué sabemos de las demás? Están desapareciendo las abejas silvestres, el resto de miles de especies diferentes. Pues es difícil porque son pequeñas, son rápidas, viven poco tiempo y tenemos pocos datos. De hecho, salió por fin hace unos pocos años la lista roja de especies de abejas en Europa, que es una de las mejores faunas que conocemos en comparación con el resto del mundo. Y como podéis ver, España es uno de los puntos calientes de riqueza de abejas. En cuanto más oscuro el color en el mapa de la izquierda, más diversidad hay. Pero es donde tenemos también más cantidad de especies que son lo que llaman la IUCN data deficient, es decir, que no pueden evaluarlas, no pueden saber si están en riesgo, en peligro,
o si están bien porque ni siquiera tienen suficientemente datos para evaluarlas. Y eso para mí, a pesar de algunos resultados interesantes, como creo que hay un 10% de abejas amenazadas a nivel europeo, para mí el dato más impactante es ese, es que de la mitad de la fauna de abejas ni siquiera sabemos cuál es su estado. Y bueno, han pasado ya 5 o 6 años de este informe y estamos, de hecho, colaborando con una revisión y a ver si conseguimos saber un poco más de muchas de estas especies. Lo que sí os puedo contar es un pequeño trabajo que hicimos junto con Óscar Aguado en Valladolid, utilizando unos censos de los años 80 que había hecho Enrique Asensio, que es un entomólogo que estuvo en 6 localidades midiendo la diversidad de abejas de forma muy fina. En 2016 y 2017 repetimos ese mismo muestreo, tenemos los mismos sitios con el mismo muestreo y podemos ver qué le está pasando a las comunidades. En general, ya podéis ver que están mucho más bajas el número de riqueza, la riqueza de especies cuando hemos vuelto, ahora en 2016. O sea que sí, está habiendo un impacto en la pérdida de biodiversidad. Pero quiero destacar esta línea roja y verde del centro que se mantienen estables, que justo son zonas de páramo donde no se ha intensificado la agricultura, donde incluso ha habido cierto abandono o cierta baja de la presión, donde hemos recuperado absolutamente todas las especies que habían originalmente. Contrastando con los otros 3 sitios, que son zonas en las periferias urbanas o en zonas agrícolas que se han intensificado mucho, donde ha habido un declive mucho más acusado. Con lo cual, yo que soy bastante optimista, veo esto como de señal de alarma importante. Es sí, hay zonas de España y zonas de Europa donde la diversidad de abejas está sufriendo por urbanización, por incremento de la intensificación agrícola, pero también hay muchas zonas bien conservadas y que nos sirven de reservorio donde tener especies que, si cuidamos mejor otras zonas, pueden expandirse hacia allí. De eso hablaré un poquillo más adelante. Si os parece, sigo un poquillo con las principales causas, que ya he ido avanzando alguna. La primera es la pérdida de hábitat, quizás es la más evidente también. Cuando uno va a un matorral mediterráneo, incluso a un sotobosque, ve una diversidad de plantas muy importante, que en el fondo es el recurso que utilizan las abejas para alimentarse, y si cambiamos bosques y praderas por ciudades y cultivos, que son mucho más pobres en plantas también, pues hay muchas especies que no pueden sobrevivir. Ya estamos excluyendo a muchas especies que necesitan hábitats naturales. Sin embargo, las abejas sí que muchas especies pueden adaptarse a vivir entre nosotros, a vivir en ciudades, a vivir en zonas agrícolas, y eso es una suerte que podemos aprovechar para convivir con muchas de estas especies. Sin embargo, si en estas zonas, además, añadimos el uso de pesticidas, pues a las especies más resistentes, a las que pueden adaptarse a vivir con nosotros, a vivir en zonas agrícolas, les ponemos una presión extra. Así que los pesticidas, sobre todo en zonas agrícolas, pues son un problema añadido. A pesar que han habido avances en la regulación, yo creo que aún queda mucho por avanzar, sobre todo en una correcta aplicación. Tampoco soy extremista en el sentido de que hay que eliminarlos 100%, sino lo que hay que hacer es minimizar su uso, y queda mucho recorrido para poder hacer eso. El segundo gran efecto es el cambio climático. Imagino que esta gráfica os suena. El incremento de la temperatura es muy marcado, y sobre todo estamos viendo que no solo es el incremento de la temperatura medio, que es importante, sino es esta variabilidad que nos lleva, que de repente tenemos episodios de sequía extrema, seguidos de lluvias torrenciales, y es una de las predicciones clásicas de la gente que estudia cambio climático, que se van a intensificar los fenómenos extremos. También, volviendo a España, hay un estudio muy bonito en la cordillera Cantábrica, hecho por la Universidad de Vigo, creo, que remuestreaba también zonas históricas de los abejorros que había a lo largo de la cordillera Cantábrica. Y ven que hay especies que están en la falda de la montaña y especies que están especializadas a las zonas altas. Con el incremento de la temperatura,
han visto cómo han subido en altura muchas de estas especies. Han ido buscando cuál es su temperatura óptima y es, bueno, pues si ahora hace más calor, pues yo me muevo más hacia arriba. ¿Qué problema tiene esto? Tiene dos problemas. Uno, que las montañas son cónicas. Cuanto más arriba, menos área hay, menos espacio hay para estas especies. Y el segundo, y es que las montañas tienen un límite superior y las especies que ya estaban adaptadas a este tipo de climas, a climas de alpinos o subalpinos, no van a encontrar dónde ir. Entonces, yo creo que estas especies se está demostrando que son las que más sufren los impactos del cambio climático. El tercer gran factor que está afectando a las abejas son el movimiento de especies, especies exóticas que son de origen de otros países, pueden ser de Sudáfrica, de Sudamérica, de Asia, y que llegan a nuestro entorno ya sea accidentalmente o sea deliberadamente. Incluso a veces puedes comprar especies exóticas, lo cual también se debería regular mucho mejor. Y en el caso de las abejas en particular, esto ha sido especialmente preocupante cuando estas especies han sido patógenos, han sido enfermedades que nuestras abejas no estaban adaptadas y al llegar esta enfermedad nueva pues ha tenido efectos bastante devastadores. Esto, por ejemplo, es una de las principales causas de mortalidad de la abeja de la miel también, que se ha visto expuesta a nuevos patógenos de los cuales no teníamos antes en Europa. Y vaya, no me extiendo mucho con lo de los virus que se mueven de forma pandémica y nos afectan, porque imagino que os suena la historia de los últimos 2 años y el impacto que puede tener. Pues cosas parecidas están pasando también en poblaciones de abejas. Esas son como las principales causas, luego podríamos irlas desgranando un poco más. Pero también quería pensar un poco en qué podemos hacer. Porque yo creo que estamos, como he dicho, tenemos una señal de alarma clara, pero a la vez estamos en un momento donde podemos revertir la situación. Y para mí eso es muy importante. De aquí 30 años, 40 años, a lo mejor ya ha habido extinciones de muchas especies de abejas y en ese momento ya no hay marcha atrás. Una vez se extingue una especie, la has perdido para siempre. Mientras que ahora tenemos esa alarma de hay poblaciones que están en declive, hay especies que están sufriendo, sobre todo en zonas que han sido más afectadas, pero es el momento donde si cambiamos el manejo de ciertas prácticas, como pueden ser prácticas agrícolas, si cambiamos cómo es nuestro paisaje y lo hacemos más amigable, pues esas especies pueden recuperarse. Y yo creo que ese es el mensaje, al menos que a mí me gusta transmitir, es el momento de hacer cosas. Como ha dicho Alberto, yo estoy trabajando aquí en la Estación Biológica de Doñana, donde hay un gran énfasis, por ejemplo, en grandes mamíferos como puede ser el lince. Y conservar el lince es muy complicado, porque para conservar el lince necesitas conservar muchas hectáreas de terreno que esté en buenas condiciones, en condiciones naturales. Y claro, pues cuanto más amplio es el terreno que has de gestionar, pues más complicado es. Con las abejas yo creo que tenemos otro aliado muy importante y es que muchísimas poblaciones de abejas pueden ser saludables en zonas relativamente pequeñas, en zonas de media hectárea, 1/4 de hectárea pueden ser suficientes para tener poblaciones saludables de muchas especies de abejas. De hecho, también esto es una gráfica de un trabajo reciente, aquí son pues tres especies diferentes y donde medíamos su área de forrajeo, es decir, desde su nido, qué espacio necesitan para encontrar todo el alimento que requieren. Y la mayoría de especies tienen un área de forrajeo por debajo de los 2 kilómetros. Eso quiere decir que conservar pequeños parches de un par de hectáreas, de 1 hectárea, podemos estar contribuyendo de forma importante a la conservación de abejas y esto puede estar mucho más deslocalizado. Puedes tener un jardín aquí, una pequeña zona urbana allá, un pequeño bosque, isla que están en una matriz agrícola. Y de hecho 2 kilómetros es las distancias máximas, pero muchas de las especies de abejas pequeñas tienen áreas de forrajeos de 500 metros, de 300 metros. Así que yo creo que hay una oportunidad
para también repensar cómo queremos hacer conservación en España. Y conservación ya no solo significa tener grandes parques naturales, que también, que son muy importantes para muchas especies, sino que vamos a hacer conservación en espacios mucho más pequeños y pensar en sistemas de microreservas o en cuidar este tipo de opciones. Nosotros hemos creado también, pues, para pasar un poco a la práctica, esta asociación de abejas silvestres, y aprovecho para explicaros un poquillo los primeros pasos que hemos empezado a hacer hace un par o tres de años que empezamos a andar. Y una de las cosas que hacemos es divulgar. Me gusta mucho esta frase que dice que no puedes conservar lo que no amas y no puedes amar lo que no conoces. Y lo primero es conocer esta gran diversidad. Por eso hemos editado guías, tanto de abejorros como generales de diferentes tipos de abejas. Y el segunda pata que hemos empezado a trabajar es en conservación directa. En este caso, tuvimos un proyecto, Habitat, que hemos desarrollado tanto en Cataluña como en Andalucía, donde intentábamos proveer de setos, de márgenes en los cultivos con plantas nativas y atractivas para las abejas, y sobre todo para informar que es posible hacer conservación en este tipo de ambientes. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy bonita, donde se pueden recuperar muchas de las lindes, prácticas que ya existían hace años, que con la intensificación se han ido reduciendo, pero que son totalmente compatibles con tener paisajes productivos. En España hemos trabajado con más de 100 agricultores y justo hoy, de hecho, vengo de acabar una de las acciones aquí cerca de Sevilla, donde también contamos con 100 puntos más. Una de las cosas que es muy interesante es que cuando hablamos con los agricultores, una de las grandes, yo pensaba, una de las grandes barreras que encuentras es la falta de información. Por eso también este interés en poder hacer divulgación. Mucho más allá que estén preocupados por el no poder aplicar pesticidas o por el coste o por el tiempo que requiere hacer este tipo de acciones. También a nivel europeo, desde la investigación estamos involucrados en un proyecto más a gran escala. Y una de las ramas importantes también para poder hacer una buena conservación es la escala de paisaje. Paisajes más simples, donde hay grandes monocultivos, casi no hay árboles, casi no hay zonas verdes, pues son mucho más agresivos para la biodiversidad, incluyendo las abejas, que paisajes mucho más heterogéneos, donde hay una isla de bosque, diferentes tipos de cultivo, hay zonas de ribera, y en ese sentido se está trabajando mucho con eso. Recuperar, por ejemplo, en el norte de Europa son bandas florales, porque es más fácil de implementar por su tipo de climatología. Aquí en España yo creo que es mucho más acertado pensar en setos y en arbustos, que se adaptan mucho mejor a nuestro tipo de manejo. Y eso está teniendo, pues eso, yo creo que son políticas europeas que van calando poco a poco, todo es más lento de lo que nos gustaría, pero que están ya implementándose. Y por último, una cosa que estamos trabajando también con agricultores y que aprovechaba para explicaros un poco de la variedad de cosas que se pueden hacer, es que los agricultores son muy buenos en medir cosas, en medir cómo están de plagas, medir la fertilidad del suelo, cómo han de aplicar qué variedades. Están acostumbrados a medir cosas, pero sin embargo, desde la agronomía nos ha potenciado el medir qué tal están respecto a la polinización. La polinización ha sido algo que se ha asumido que pasaría, o como mucho se ha colocado alguna colonia de abejas de la miel para suplementar, pero no hay medidas. Entonces estamos trabajando de una forma fácil para poder medir estas tasas de visita, aquí es en el eje de las X, y poder entender si estas tasas de visita en tu cultivo son suficientes, si tengo suficientes visitas, estoy bien, si estoy teniendo menos polinización de la que requeriría, con lo cual puedo pensar en mejorar el paisaje, suplementar polinizadores manejados, o incluso si tengo demasiadas, ¿no? Hay muchas veces que también se están introduciendo colonias de abejorros o de abejas sin saber muy bien por qué, si son necesarias o no. Y
Y nada, en eso estamos trabajando primero los modelillos matemáticos para asegurarnos que entendemos bien esto y luego en poderlos implementar con los agricultores. Y de hecho no me quiero alargar mucho más porque me interesa también que podáis preguntar lo que queráis y que así guiáis vosotros más a dónde queréis o cuáles vuestras curiosidades. Pero mi conclusión general sería que si cuidamos un poco más a las abejas, yo creo que podemos seguir contando con ellas para polinizar tanto cultivos como plantas, pero el momento de actuar es ya ahora y creo que sabemos cómo hacerlo y solo falta un poquillo de coordinación a nivel de todos los niveles, europeo, estatal, organizaciones no gubernamentales e incluso a nivel particular en gestión de nuestros espacios, nuestros jardines, nuestras zonas públicas. Así que muchísimas gracias por escuchar. Bueno, muchísimas gracias a ti, Nacho, por esta presentación tan amena. Vamos, se me ha pasado volando, la verdad, y en realidad ha habido un montón de información interesante. Así que nada, pues hay ya también comentarios bastante positivos en el chat, gente que dice que interesante, me encanta. También he visto un par de micros abiertos durante la presentación, pero bueno, ahora es el momento de, si lo deseáis, como ha dicho Nacho, pues incluso podéis pedir turno, porque Zoom lo permite. Reacciones, si por ejemplo levantáis la mano, pues también sabemos a quién dar paso para que no abramos todos el micro a la vez. Pero bueno, es el momento de ello, ¿no? De que os animéis a lanzar preguntas para resolver curiosidades, reflexiones y todo lo que os apetezca, como ha dicho Nacho. Pregunta, bueno, había una pregunta en el chat, mientras tanto, muchos agradecimientos. De María. María, no sé si te apetece conectarte y lanzar tú la pregunta. Bueno, no sé, tal vez no, pero bueno, preguntaba María si trabajáis, si trabajáis con apicultores en estos proyectos que estáis haciendo, si además de trabajar supongo con agricultores, que está claro que lo hacéis, pues si además también hay trato con apicultores y si hay colaboraciones. Sí, en general nosotros hemos trabajado muy poco con apicultores porque mi foco ha estado sobre todo en las abejas no manejadas. De todas maneras, sí que sería muy interesante empezar a coordinarnos porque muchos de los intereses son comunes. Y lo que sí hemos intentado empezar a entender es esta relación entre la abeja de la miel y las abejas nativas, porque también cuando hay una gran densidad de abeja de la miel, puede haber una competencia hacia las abejas nativas y puede haber también una transmisión de enfermedades o de virus. Entonces, es una cosa que no hemos empezado aún, pero que sería súper interesante pues, poder coordinarnos para ver cómo funcionan estas bidireccionalidades. Jorge, anímate, venga. Conecta la cámara si quieres o el micrófono y casi qué mejor que tú mismo para hacer la pregunta, que además es súper interesante lo que comentas. Siempre es mejor, vamos, o sea, la diferencia de poner cámara o no y abrir micro es espectacular en las charlas, ¿eh? O sea, que hay que intentar, aunque esta sea la primera y estemos más tímidos, para las siguientes hay que ir abriendo. ¿Me desanima, Jorge, o no? Bueno, si no le respondo... Vale. La pregunta es buenísima. De hecho, si te fijas, Jorge, en las medidas de conservación, no he mencionado los hoteles de insectos. Yo creo que, como tú dices, tienen un poder muy bueno a nivel de divulgación. Son muy didácticos, puedes ver a las abejas trabajar a nivel de coles. Creo que tienen un gran potencial ahí, pero a nivel de conservación acaban ayudando a muy pocas especies. Son especies relativamente comunes que pueden usar estos hoteles y que seguramente no son las que más lo necesitan. Por un lado, y por otro, si no están bien gestionados, en la naturaleza los agujeros están uno aquí, otro allí, otro allá, y quedan divididos. Cuando tú pones un hotel, especialmente un hotel muy grande,
lo que estás haciendo es concentrar un montón de individuos nidificando en el mismo sitio. Y eso es como un anuncio de neón para los parásitos diciendo aquí. Entonces muchos de estos hoteles empiezan muy bien, tienen una ocupación muy alta y hay un momento donde entran parásitos y enfermedades y las poblaciones se desploman igualmente. Entonces mi recomendación siempre es utilizar hoteles muy pequeñitos con 4, 5, 10 cañas y si quieres poner más, pues ponlos separados, pero no hacer hoteles muy grandes. Súper interesante, la verdad. Tenemos, bueno, más preguntas. María pregunta de qué manera podríamos contactar. Yo, si te parece bien, Nacho, ahora pongo algunos enlaces en el chat de nada, las páginas web que has Perfecto, compartido, pues la pues Asociación de Abejas gracias. Silvestres, el laboratorio, y entonces yo creo que ahí puedes encontrar de sobra emails y forma de contactar porque es muy fácil. Ujú. Eh, y bueno, hay más Sí, preguntas de parte de María. No sé si la puedes leer. Sí. sí, María pregunta si hay varroa en la vida silvestre. La varroa es un ácaro de la abeja de la miel, que es básicamente, yo diría que la principal enfermedad a la que se enfrentan los apicultores. Y, y la varroa yo creo que es específica de la abeja de la miel y no salta a ninguna abeja silvestre. No sé si hay algún caso que haya saltado algún abejorro, que son los más próximos, pero en general es una enfermedad o un parásito de la abeja silvestre. Lo que sí que hay otros parásitos que tienen más capacidad de saltar el nosema, por ejemplo, que supongo que te suena, sí que se ha encontrado que son capaces de infectar también a otras especies. Después voy Sí, haciendo con las preguntas. sí, hay como una reflexión de Mario, Sí. ¿no? Que también se puede convertir en pregunta de si se podría utilizar a la abeja de la miel como caballo de Troya para implementar normativas europeas que al final ayuden también al resto de especies, aunque tengan estos riesgos de transmisión de patógenos, como una especie de, sí, bueno, Sí, de paraguas. sí, yo creo que es interesante y de hecho yo creo que es un poco la estrategia que han seguido algunas asociaciones estilo Greenpeace con el Salvemos a las Abejas que han puesto en boca de todos. Creo que es un primer paso interesante, pero yo, claro, yo también estoy sesgado a mi punto de vista más científico. Creo que esta comunicación no ha de llevar a engaño. Entonces yo creo que hay muchas medidas que pueden valer para ambos grupos de especies, las manejadas y las no manejadas, como por ejemplo cualquier medida de incrementar la biodiversidad de plantas y proteger espacios que tengan biodiversidad de plantas, va a beneficiar a ambos grupos y creo que son esas estrategias conjuntas que se puede capitalizar en ellas, pero, pero por otro lado yo creo que necesitamos aún separar cuando estamos trabajando con especies manejadas y cuando estamos trabajando con especies silvestres, porque al final sus problemas son diferentes. Ujú. Pregunta Marina González. Bueno, dice Marina que hace unas semanas leyó que la producción de leche de almendras en Estados Unidos estaba causando que las abejas destinadas a polinizar los almendros acababan mayormente muertas. ¿Ocurre en España algo parecido o al mismo nivel? Sí, en este caso en concreto no estoy seguro a qué noticia te refieres y tampoco estoy seguro cuál era la causa, si es el- que la propia producción de esta leche de almendras tenía algún derivado tóxico o si era algún pesticida. Pero en todo caso, lo que sí os puedo decir es que la situación agrícola en Estados Unidos, sobre todo en el perdón, en el oeste de Estados Unidos y en España son muy diferentes. En cuanto a extensión, para empezar, el tamaño medio de las parcelas aquí es mucho más pequeño. Aquí en general tenemos más heterogeneidad de paisaje, lo cual juega muy a nuestro favor. Y, y en Estados Unidos hay estos casos dramáticos donde hay, no sé, 100 hectáreas de almendro y ahí dentro es un desierto para los seres vivos. O sea, nadie llega ahí dentro porque entre que no hay nada más, no dejan una mala hierba, aplicación de pesticidas,
pues ahí tienen muchos problemas de polinización. Aquí, si piensas, por ejemplo, en muchas zonas de frutales, el Valle del Jerte en Extremadura, toda la zona de almendros por Granada, son zonas donde el tamaño de la planta es mucho más pequeño y donde las especies silvestres pueden interactuar y tener el nido en la zona natural, utilizar los cultivos como recursos alimenticios y, y en ese sentido yo creo que la comparación aquí salimos ganando en general. No sé si responde un poco a tu pregunta, pero yo creo que sí. Bueno, he ido pasando algunos links interesantes para quien pueda consultarlos más adelante. Pregunta Ana. Bueno, esta pregunta además es también sí, muy interesante y hay muchos recursos. Dice, ¿podéis orientar sobre qué tipo de arbustos o plantas herbáceas aconsejaríais para ayudar a polinizar en pequeños jardines domésticos o terrazas urbanas? ¿Realmente Sí, marcaría una diferencia si pudiéramos aportar a tan pequeña escala? Gracias. sí, yo creo que esto es también una pregunta súper importante y que de hecho es uno de nuestros proyectos desde la asociación, hacer una pequeña guía que explique un poco esto con más detalle, pero, pero muy rápidamente la receta mágica sería plantas nativas, es decir, utilicemos plantas de la península ibérica que son a las que nuestras abejas están adaptadas. Y cuanta más variedad mejor. Es decir, variedad en el tipo de flores, pues flores más cerradas, flores abiertas, compuestas. Vas a ampliar el espectro de abejas que pueden visitar. Y otra cosa importante es que la floración esté escalonada, es decir, que hayan ciertas especies muy tempraneras, como puede ser el romero, de principios de pues, casi final de invierno, especies de primavera y una especie más tardía de verano. Yo creo que un poco esos son los dos criterios, que sean nativas, que hayan diversidad de colores y formas, y si puede ser que la floración sea lo más larga posible, pues mejor. Y como grupo de especies así más atractivo para las abejas serían todas las aromáticas. Ahí hay una gran diversidad donde más o menos acierta seguro. Y, si puedo, y aprovecho para añadir esto que acabo de pensar, que comentaba Ana, que se puede marcar una diferencia. Yo creo que sí, sobre todo por lo que comentaba antes, que la escala de forraje de las abejas es relativamente pequeña y, y por lo tanto es muy importante la fragmentación del hábitat, ¿no? Entonces, si tienes una zona buena y la siguiente está a 20 kilómetros, pues es muy difícil que haya dispersión de un sitio a otro. Pero si va habiendo este pequeño corredor de fincas, corredores agrícolas, pueblos, jardines, puede crear esta red por donde consigues conectar el paisaje. Entonces yo creo que sí, que muchas acciones pequeñas en este caso sí que pueden sumar. Bueno, doy la palabra a María, que creo que quiere lanzar alguna pregunta. Sí. Hola, buenas tardes. En realidad era para, bueno, a raíz de la pregunta de Ana, era también por completar la respuesta de Ignasi, que hay libros, hay algunos manuales. Nosotros trabajamos aquí en Murcia también con polinizadores silvestres, que hay libros que contemplan qué vegetación es la ideal y como él ha dicho, arbustivas por supuesto. Y si os interesa os colgamos el link por si os puede interesar el libro que se ha publicado, pero el trabajo que se hizo fue eso, ver qué especies de plantas podrían ser muy interesantes desde el punto de vista de aumentar la diversidad en zonas agrícolas y luego a pequeña escala. Hay dos proyectos en paralelo, uno también a pequeña escala y tenía un apartado así también divulgativo y todo, vamos, que por supuesto que a pequeña escala se hacen muchas cosas, que nos pensamos que uno en casa no puede hacer y claro que sí. Entonces, si os parece bien, os parece oportuno, pues os comparto el link del libro también por si le queréis echar un ojo. Y gracias por la presentación, Ignasi, porque la verdad es que es excepcional. Gracias. Sí, sí, y totalmente de acuerdo contigo. De hecho, no sé quién ha puesto el link de este grupo que hace semillas en Córdoba, yo lo he usado.
y son una gente eso, que lo hace con muchísimo cariño y es un muy buen sitio para empezar. Sí, de hecho eso, vamos, lo he mandado antes porque estamos usando esas semillas para los oasis de mariposas y tal, para las iniciativas estas de educación ambiental. Y bueno, lo he pasado también porque quería preguntarte si tenías experiencia con esta tienda o conocías algo sobre el tema. Sí, sí, no tengo mucha, pero o sea, de hecho, para uso particular le probé una de las, venden varias cosas, una de semillas y la verdad es que la filosofía es la que decíamos, plantas nativas de proximidad y con una gran variedad. Entonces, seguro que hay otras fuentes, pero esta es muy buena. En relación a todo esto, también, bueno, me ha encantado que antes mencionaras a Óscar Aguado, que en las campañas del año pasado participó y en esta le contactamos, pero no ha podido. Y también Óscar Aguado tiene alguna guía publicada que también incluye plantas polinizadas por insectos que se puede utilizar. Y igual, comparto también el enlace porque es un entomólogo que lleva toda su vida dedicándose al estudio, bueno, especializado en meritología, vaya, en abejas silvestres. O sea que... Perfecto. Sí, yo por cerrar el tema, un poco de las plantas, creo que está muy bien a veces dar estas pequeñas recetas o estas mejores plantas para empezar, pero también corremos el riesgo de homogeneizar mucho y uniformizar mucho y que todo el mundo acabe con las mismas plantas en su jardín, en su proyecto, en su restauración, lo que haga. Y por eso llevo mucho énfasis en qué hay en tu entorno, qué ves que funciona, cuáles te gustan incluso, qué colores te atraen más, pero buscar esa diversidad y también esa heterogeneidad creo que es importante y dejarse llevar un poco por buscar esta diversidad de plantas que es altísima, o sea, no podemos reducirlo a una lista de 50 especies porque sería mucho más amplia. Hay que abrazar un poco la complejidad, ¿no? A veces que... Vale, sí. Chantal, ¿has conectado la cámara? Bueno, adelante. A mí me interesaría bastante el tema equilibrio entre abejas de la miel y abejas silvestres, o sea, cuánta densidad de abejas de la miel soportan las comunidades, ¿no?, de abejas silvestres. Esta es una pregunta buenísima también y es compleja porque depende del paisaje, es decir, cuánto recurso hay en el paisaje. Y además depende de la temporada, es decir, a lo mejor en el pico de primavera hay suficiente flor para que este paisaje aguante, pues eso, una cantidad de individuos de abejas, ya sean manejadas o no, muy elevado. Pero a principio de primavera, a final y en verano, pues a lo mejor es mucho más complejo. Entonces es muy difícil dar medidas exactas. Lo que sí que están trabajando muy bien un grupo de investigadores franceses, lo que ellos proponen más que decir un número, es poner distancias entre apiarios, no sé si es la palabra adecuada, pero entre colmenares, porque lo que sí sabemos muy bien es que la abeja de la miel suele moverse hasta 5 kilómetros de la colmena. Entonces, en zonas, sobre todo en parques naturales o zonas de especial interés de conservación, lo que recomiendan es dejar un espacio pues, que al menos sea el doble de esta distancia para asegurarte que hay zonas, refugio, donde no van a llegar grandes densidades. Y eso es una medida fácil de regular y fácil de controlar también. Entonces, asegurarnos de que el sitio donde ponen esas colmenas esté distribuido de una forma que deje espacios libres de abeja de la miel. A mí es una aproximación que no me parece adecuada. La otra aproximación sería
pues eso, de una investigación más específica, pues en el sitio del cual tienes interés, pues viendo un poco, pues eso, cantidad de recurso floral y este tipo de información más fina que es más difícil de obtener. Sí, es verdad que es una pregunta súper interesante y que además de momento no hay mucha investigación al respecto, ¿no? No se ha hecho mucha. Sí, los últimos 2 años han salido prácticamente así, las investigaciones que se han ido haciendo, Muy pero es reciente. algo relativamente reciente. Ujú. Bueno, yo tengo alguna preguntilla apuntada también. Por ejemplo, una de ellas es, sabemos que más o menos tenemos 1.100 abejas de especies, ¿no? Silvestres en la península ibérica. ¿Tú crees que estamos rozando el límite o todavía piensas que nos quedarían incluso nuevas especies que ni siquiera se han descubierto? Sí, a ver, la cifra general no va a variar dramáticamente, pero cada año se descubren nuevas especies. De hecho, hace un mes describimos una especie en Doñana del género Andrena que no se había detectado nunca en España. Además, es una especie que sus familiares taxonómicos más próximos están en Oriente Medio, entonces es una especie realmente distinta. Y eso, cada 2 o 3 años aparece una descripción nueva, sobre todo en ciertos géneros. Hay géneros que conocemos muy bien, especies grandes, ahí no habrá sorpresas, pero estas especies que son pequeñitas, negras y muy, muy similares, ahí van a seguir apareciendo especies, pero eso, al nivel de 1 o 2 cada 3 o 4 años, se van publicando, va a ir incrementando. Luego también están pasando fenómenos muy curiosos. Por ejemplo, desde el norte de Francia entra una especie invasora, que es de África, esta es exótica, ha sido transportada pues, seguramente con la madera. Megaquiles sculptularis, que está colonizando prácticamente toda Cataluña ya. Y pues se suma a nuestra fauna, queramos o no. Y del norte de África, esto ya es un proceso más natural, es un proceso de dispersión. Cada vez se están encontrando, sobre todo, xilócopas, son abejas carpinteras, que, que están cruzando el estrecho y se están empezando a naturalizar en la costa debido al cambio climático. Las temperaturas son suficientemente elevadas para que estas nuevas especies, cuando llegan, pues ya no, bueno, se encuentran como en casa. Entonces estamos asistiendo a eso, a un proceso donde poco a poco van entrando especies desde el sur, llegarán otras exóticas y esto es dinámico. Pues qué fuerte. ¿Está relacionado el tamaño con el rango de desplazamiento al que se pueden mover? Las más grandes suelen desplazarse más lejos, ¿no? Sí, Imagino. a nivel de desplazamiento de forrajeo, la relación es muy buena. Es cuanto más tamaño, más te mueves. Lo que pasa es que las especies pequeñas tienen la capacidad de meterse en corrientes de aire para dispersarse. Qué bueno. Entonces, y eso se conoce muy poco, pero hay especies pequeñas que eso, cogen una corriente de aire y te pueden cruzar el estrecho no volando, sino dejándose llevar. Ostras. Bueno, Nacho, yo tenía otra duda. Bueno, lo primero que no había dicho antes, pero felicitarte por la charla que ha sido súper súper dinámica y sobre todo lo que mola son esas pildoritas, ¿no? Joder, muy guay. Y la duda es, en tu experiencia, ¿cómo de útil han sido los proyectos de ciencia ciudadana? Por ejemplo, las observaciones que se han podido aportar desde Naturalist, desde Observation o desde los biomaratones, ese tipo de iniciativas. Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas, especialmente con el grupo de las abejas, es su taxonomía. Es especialmente complicada. De hecho, ya hay grupos que yo no me atrevo, yo se lo envío a un taxónomo especializado a que las identifique. Entonces, eso limita mucho los proyectos de ciencia ciudadana, que son mucho más sencillos pues, con mariposas o con pájaros. Dicho esto, yo creo que estas observaciones están empezando a ser importantes porque hay muchas especies que sí, que un naturalista aficionado puede identificar y nos ayudan a completar pues, todo este mapa de distribución que para muchas especies no se sabe. Y creo que se ha explotado
poco, hasta donde yo sé. Pero yo creo que va a ir cobrando fuerza. Aún así, yo tengo aún mis recelos en cuanto a cuán capaces somos como comunidad de identificar muchas de las especies. Porque también hay gente muy valiente, ¿no? Que es, sí, esto se parece a... pero bueno. Es que en estos proyectos muchas veces siempre se menciona la importancia que tienen, sobre todo para plantas y para insectos. Y como hay veces que en Europa tú coges el mapa de distribución de una especie y de repente está en toda Europa y llegas a la península y hay 3 citas y dices, es que no está repartida aquí de la misma forma que en Europa, o no sé, son ejemplos curiosos. Sí, para mejorar distribuciones, pues conocimiento de sus distribuciones, yo creo que estamos asistiendo a una explosión de la cantidad de datos que tenemos de dónde ocurren las especies. Y eso es súper positivo. Y ya te digo, gran parte de estas nuevas especies que se están descubriendo, o estas que comentaba que salen de África, no son muchos de los investigadores los que las están viendo por primera vez, son naturalistas que las detectan, no les cuadran, se ponen en contacto con quien haga falta y muchas veces utilizan este tipo de redes de naturalistas, incluso grupos de Facebook y están siendo muy importantes. Con lo cual, para nada quería quitarles importancia, solo quería poner el pero en cuanto claro. a su uso. O sea, entonces, es más un uso potencial, pero bueno, que tiene sus limitaciones también. Muchas gracias. Ha compartido Fede Sánchez una iniciativa de Aragón desde la Asociación de Fondo Natural, que se llama Proyecto Mini Reservas, que también está trabajando en conservar biodiversidad en jardines, patios, espacios degradados de las ciudades a través de familias, escuelas y centros juveniles, principalmente en Zaragoza, para quien le interese consultar el enlace. Y Sí, me luego parece súper interesante, voy a mirarlo seguro. Y luego Galo Navarro pregunta, bueno, algo que está relacionado con lo que hemos estado comentando antes, que si para evitar esta homogenización de la vegetación, que no es beneficiosa para las abejas, sería interesante tener alguna receta estructural en la que cada región implicara sus ingredientes nativos o autóctonos y si se conoce ya pues algún patrón que sirva como tal. Pero sí, yo no, bueno, yo no, o sea, no te sé decir ahora de memoria ninguno en concreto, pero como han dicho por aquí, por el chat, o sea, yo creo que hay muchos esfuerzos en paralelo de identificar este tipo de plantas que son beneficiosas. Creo que no es una información terrible de conseguir, pero sí que estaría bien tener algo un poco más homogenizado y contrastado. Y la verdad es que tu idea de tener eso, como un esqueleto y que cada uno pueda acabar de adornarlo, está muy chulo. bueno, no lo hemos mencionado antes, pero en esta campaña de polinizadores la Comisión de Botánica también está jugando un papel crucial porque en algunas de las excursiones que hacemos representantes de la comisión salen también y saben muchísimo sobre botánica y sobre interacciones de plantas e insectos. Entonces es probable que si en las próximas charlas estén también puedan compartir su granito de arena con lo que sepan, estoy seguro. Luego pregunta Chantal si sabrías el nombre de la Asociación de Francia o el grupo de investigación que está trabajando con esta competencia de apis mellifera y abejas silvestres. Sí, de hecho ahora lo busco y os lo paso. Intentan contarlo ahora rápidamente, pero no lo consigo. El autor se llama Henry, pero ahora de apellido, pero ahora os lo paso. Gracias. Sí, la verdad es que es un recurso que viene muy bien. A mí también me interesa mucho leerlo. O sea, gracias por la pregunta, Chantal, también a ti. Muy bien, pues bueno, tal vez para ir cerrando la ronda de preguntas, que llevamos un ratillo. Al principio de la charla me acuerdo que has mencionado pues, que cuando pensamos en la abeja doméstica, también pensamos en el aguijón, como que este miedo un poco a las abejas infundido, pues son peligrosas en algún momento, nos pueden picar. Con las abejas domésticas lo sabemos, ¿no? Pero ¿qué sucede con las abejas silvestres? Nos tendríamos que preocupar mucho, Nacho, porque empezaran a visitar nuestros jardines privados de casas o nuestros cultivos, o realmente las abejas silvestres y solitarias en general no suponen un peligro.
No, a ver, yo creo que no, que las abejas solitarias no suponen un peligro. En general, te refieres sobre todo, imagino, sobre las picaduras, ¿no? Sí, sí. Vale, Sí. vale. En general, la abeja de la miel es una de las pocas abejas, o de las abejas sociales, incluyendo los abejorros, que tienen un aparato, o sea, de hecho con lo que pican es el ovopositor, es por donde ponen huevos. Y las abejas de la miel tienen obreras, y lo tienen un poco modificado, incluso tienen una glándula que tiene una sustancia tóxica. La mayoría de abejas silvestres son capaces de clavarte el ovopositor, pero no suelen tener una sustancia tóxica desarrollada, porque pensar que son madres solteras, en el fondo no pueden jugársela mucho, porque si ellas no aprovisionan a sus nidos, eso no va para adelante. Entonces su estrategia es evitarte a toda costa. Nosotros hemos trabajado mucho y prácticamente hemos tenido cero problemas con abejas solitarias, incluso a veces manipulándolas y cogiéndolas, o sea, que ahí te la estás jugando, te hacen un pequeño picotazo y se parece más a una picada de mosquito, uy, bueno, durante unos minutos tienes un poco de escozor y se te va. No es como una picada de abeja de la miel que dura un par de días y que se inflama. Entonces, a nivel de pues estos hoteles de abejas solitarias o de observarlas cerca en las flores, yo lo hago con mis hijos sin problemas y no hay riesgo. Naturalmente con la abeja de la miel, pues las precauciones al uso, porque sí que están defendiendo un montón de recursos, que es la miel, y se comportan de otra forma. Muchas gracias. Súper interesante. No sé qué te parece, Antonio, si a lo mejor vamos poquito a poco cerrando, porque llevamos ya un buen rato de preguntas y reflexiones súper interesantes. Y bueno, supongo que también tendremos que seguir con nuestros quehaceres por la tarde familiares. Entonces, Pues sí, o sea, bueno, lo primero también me ha sorprendido muchísimo la cantidad de cosas que habéis compartido por el chat, o sea, de iniciativas de distintas regiones. Creo que eso, no sé, me ha hecho mucha ilusión porque realmente toda esta interacción que ha habido después de la charla, que ha sido súper sintética, en plan, no sé, como que ha ido al grano en ese sentido. Entonces, me alegra mucho que ese tiempo lo hayamos destinado a compartir iniciativas, porque al final, lo he dicho, nosotros, lo he mencionado antes al principio, que hablamos de divulgación y conservación de fauna, pero otra cosa es el desarrollo de personas y gente que trabaja igual que nosotros. Entonces, pues muchísimas gracias por contribuir a eso. Y yo creo que sí, yo creo que si no hay más preguntas podemos ir cerrando. Recordad que, bueno, voy a pausar la grabación ya mismo. Y bueno, sobre todo lo he dicho, que muchas gracias, Nacho, porque ha sido una primera ponencia a un nivel, vamos, muy guay. O sea, realmente nos ha molado un montón. Qué guay, pues me alegro. Sí, estoy de acuerdo contigo, la discusión ha sido súper interesante, así que gracias a todos. sí, una manera muy buena y muy bonita de inaugurar.